Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Aries, corazón. Muchísimas gracias por tu apoyo, cariño. Como dicen muchos haters, ahora Aries está facturando, corazón. Ya es la verdad. Es la verdad, mi querido Aries. Ustedes están siendo punteros continuamente. Es la verdad, corazón, ¿vale? Por primera vez voy a dar la razón a los haters, cariño. Es la verdad. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Tenemos lo que es la carta, cariño, del mundo. Mira, esta carta es muy especial, sinceramente. Recuerda que el mundo en el tarot está representado como si fuera el cosmos, en la cual ustedes están dentro de ese cosmos. Hay una protección, hay algo mágico que te está cuidando, mi querido Aries. El mundo, observa, aquí está representado con una mujer que parece lo que es una sacerdotisa y tiene lo que es en su mano un búho. Detrás está lo que es la luna, mi querido Aries. La luna representa lo que es la intuición, representa la familia, representa el signo de Cáncer, elemento agua, el búho, corazón, el ojo que todo lo ve, cariño, lo mágico también, porque en muchos lugares, como en México creo, al búho tiene como un mensaje positivo, pero en Perú el búho tiene lo que es un mensaje negativo. Ya es cuestión de costumbres, ya. Cuestión de costumbre. Pero, ¿qué te quiero decir con esta carta, Aries? En esta semana, o tú, a partir que mires esta lectura, o posiblemente ya está pasando, tú estás sintiendo algo mágico en tu mundo, en tu interior, en tu vida, Aries. Es como que cualquier cosa que te diga tu intuición o pensamientos que a veces llegan en nuestra mente, tenlo por seguro que son señales. Quizá de repente para que tú tomes una decisión, quizá de repente para que tú cierres un ciclo, para que tú hagas lo que es un proyecto, o simplemente, corazón, tu mundo está lleno de magia. Magia, mi querido Aries. Hay un poder que está naciendo, hay un poder que está oculto. Hay un don que tú estás teniendo, Aries. Vamos a ver signos. Que Dios y el universo me ayude. Me sale la carta de la templanza, Sagitario o Acuario. Escorpio, cariño, la carta de la muerte. El loco, Libra. Los enamorados, Géminis. Vamos a ver iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales, mi querido Aries. Vamos a ver iniciales. Perdonen si a lo mejor ustedes me dicen, Richard, tu casaca suena mucho, pero es que es de cuero, corazón. ¿Qué hago? No vayan a pensar que me estoy tirando, yo que sé, un vientecito por ahí. No, es la casaca, ¿vale? Porque ya lo veo las críticas ya. La letra R, la letra Q, la letra W o M, la letra F, la letra A, la letra H. Muy bien. Vamos a continuar con este mazo, cariño, que es el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Tenemos lo que es la carta del 4 de bastos, corazón. La carta del 4 de bastos son personas que te observan. Pero a veces hay alguna persona, mi querido Aries, como que te pone lo que es en compromiso. No sé si a lo mejor esta persona, cuando yo digo te pone en compromiso, vamos a suponer como ejemplo algo sencillo, que tú me dices, Richard, tengo lo que es una reunión y solamente he hecho para 10 comensales. Y da la casualidad que esta persona que te pone en compromiso trae lo que es a su amigo, a su vecino, al compadre, a la comadre. Y tú me dices, Richard, ¿ahora qué hago? Me falta presas. Ese es un ejemplo.
El otro punto, Aries, parece que hay una persona que a veces te dice, oye, ¿tú conoces de magia? Oye, ¿tú eres una bruja? Como que tú me dices, Richard, ¿por qué me lo menciona continuamente? ¿Por qué me pone en compromiso? Es cierto que soy una persona muy espiritual. Es cierto que soy una persona, pues, que hago mis tics, como la limpieza del huevo, la limpieza de la lumbre, etcétera, etcétera. Pero yo no soy una bruja. Pero hay una persona que te pone en compromiso. Hay una persona que a veces hace comentarios que tú me dices, Richard, son comentarios que me afectan. Y no todo tiene que ser magia, no. A lo mejor esta persona, cariño, yo qué sé, tú le cuentas algo y automáticamente se le escapa la lengua. Vamos acá más cartitas. La carta del mago, cariño, te salen cartas mágicas. La carta del mago es tu signo, Aries. Es tu signo, corazón. No sé por qué siento, mi querido Aries, que tu entorno piensa que tú eres una hechicera, que tú eres un hechicero. Y no sé por qué siento, Aries, que ese grupo de personas posiblemente te va a pedir lo que es un favor, que tú le ayudes. O tú de repente estás empezando a aprender, yo que sé, a leer las cartas. O me dice Richard, yo sé hacer la limpieza del huevo, pero hay algo que tú estás haciendo en la cual ellos piensan, intuyen de que tu corazón estás pactado, estás pactada. Cuando quizá me dice Richard, no, yo sinceramente tengo mucho respeto al tema de las energías. Vamos acá más cartitas. ¿Por qué? Porque esa persona que te pone en compromiso, mira esta carta, detrás está la carta del mago, cariño. Ellos están seguros en su mundo al 100% de que tú eres una bruja, de que tú eres un brujo. Tenemos lo que es la carta, cariño, del 9 de espadas. Y al costado, la carta de las de espadas, Aries. Este caso, este mensaje también puede estar relacionado para el grupo de ustedes que quizás por algún motivo no hay contacto, no hay comunicación, están separados, o de repente ha habido lo que es una discusión y esta persona pues las cosas no le están marchando bien, la cual no es tu culpa, Aries, no es tu culpa, pero esta persona piensa, cariño, que tú has hecho algo. Porque mira, cómo se lamenta. Y aquí, corazón, este personaje mira con resentimiento. Tiene lo que es una armadura, Aries. Esta persona piensa que tú has hecho algo en su contra. Por eso que todo el mundo murmura. Todo el mundo comenta, Aries. Aries es brujo, Aries es bruja. No te metas con él, no te metas con ella. Cuidado. Vamos a continuar. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Aries. Vamos a ver. Dice, el número 39 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología inclusive de la Biblia. La palabra es plenitud, Aries, plenitud. Tengo que poner lo que es algo porque esta imagen puede ser que YouTube me lo censure. Vale. Vamos a jugar con una letra, cariño. Si tú te das cuenta, mi querido Aries, aquí hay un personaje que está en una posición de, ¿cómo lo dicen? De plenitud, pero hay otra palabra. De meditación. Está lo que es en una posición de meditación, cariño, de trance. Y aquí, si te das cuenta, en su frente hay una luz. Fíjate bien, hay una luz. Aquí, corazón, de su barriga, de su vientre, sale otra esfera de luz, mi querido Aries. Y en su entorno hay mucha vida. Hay flores de colores, hay aves, hay peces, hay agua. Fíjate bien, cariño, en la carta del oráculo. Vale. Mira, Aries, quizás de repente tú no eres consciente, ya sea quizás
porque alguien bajó tu autoestima, porque de repente tienes muchos problemas, porque de repente me dices, Richard, estoy un poco confundido. Muchas cosas, cariño. Pero tenlo por seguro, mi querido Aries, que si tú prácticamente aceptaras de que tú tienes un poder especial, todo va a cambiar en tu mundo. Todo va a cambiar en tu mundo, cariño. Me están diciendo que Aries tendría que aprovechar los dones que te viene de parte de Dios, de parte del universo. El universo te está diciendo, mi querido Aries, eres una persona muy inteligente, eres una persona con fuerza, con brillo, con luz. Tú puedes obtener lo que tú quieres en tu vida. Hay un poder oculto en ti, pero por algún motivo puede ser que tú estás deprimido, no te relacionas con los demás, a lo mejor no confías en tu entorno, etcétera, etcétera. Cariño, tienes que volver a ser otra vez tú, Aries. Tienes que volver a ser tú, corazón. Siento que te estás descuidando de tu persona. Siento que posiblemente, cariño, hay algo que te está haciendo cambiar tu buena energía, tu buena vibra. Cuidado con personas que a lo mejor son un poco tóxicos o tóxicas. Y tú lo sabes, porque tú eres una persona muy inteligente, cariño. Pero por algún motivo, Aries, por algún motivo, quizás no quieres aceptar o amas tanto a esta persona. No todo tiene que ser amor de pareja. Para algunos de ustedes puede ser familia, puede ser tus hijos, puede ser tu entorno. Vamos acá más cartitas, cariño. El tarot Z, mi querido Aries. Parece como que estuvieras lidiando, cariño, con personas que te culpan siempre de algo. Si es tu pareja, corazón, yo no digo que tú seas un santo o una santa, no. Pero recuerda que la relación es de dos y todos en algún momento cometemos errores. Pero es como que hay una persona que te culpa de todo, de la separación, de las enfermedades, de los problemas, te culpa de todo, cariño. Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta del 4 de bastos. Estás un poco preocupado, preocupada, cariño. Hay algo que te pone nervioso, nerviosa. La carta del 10 de copas. Y para muchos de ustedes, esto está relacionado con el amor. Parece como que hubiera lo que es un temor, que esta persona no te corresponda, que esta persona te deje, que esta persona no esté por ti. O de repente tú sientes que esta persona te está mintiendo, te está engañando. Al costado, la carta del 10 de pentáculos, cariño. Mira, esta carta te dice, mi querido Aries, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas, corazón? Si tú quieres, Aries, recuerda que tú tienes un poder. Si tú quieres, puedes tener a esta persona comiendo de tus manos. Pero hay algo que está pasando en ustedes. Y puede ser lo que es el autoestima. Puede ser que sea lo que es el autocontrol. A lo mejor te pones tan nervioso, tan nerviosa que gritas. Actúa como una sacerdotisa, como un sacerdote. Recuerda esta carta, cariño. ¿Dónde está? Recuerda esta carta, corazón. Tú eres sabiduría pura, Aries. No te dejes arrastrar por el impulso. No aceptes provocaciones. Actúa con prudencia, con inteligencia. Eres un sacerdote, eres una sacerdotisa. Estás evolucionando. Entonces, si tú estás evolucionando, no tires todo a la borda por esa persona que quizás te está provocando, Aries. Hay una persona que provoca. Puede ser en el amor, en el trabajo, en el proyecto, en tu vida, de una forma general. Pero hay alguien que está provocando, cariño. Actúa con inteligencia, te están diciendo las cartas. La carta, corazón, del carro. Siento que alguna vez tú me dices, Richard, me siento cansado, me siento agotado. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué esta persona
no se centra, como que me dice Richard, yo quiero a mi familia, yo quiero a mi pareja, yo amo mi entorno, pero a veces quiero salir huyendo. No me siento bien en una situación. Parece, Aries, como que siempre tienes que estar a la defensiva con una persona. Como que de repente estás pensando, ¿ahora qué va a hacer? ¿Ahora qué va a decir? Ahora seguro me reclama. Ahora seguro va a tener contacto con esa persona. A mí lo que me sorprende es que tú no hagas nada. Eso es lo que me sorprende, cariño. O tienes el autoestima muy bajo en estos momentos, o simplemente, corazón, esta persona puede ser que te dice a ti que tú eres una bruja, que tú eres un brujo, y de repente son ellos. A mí me sorprende. Me sorprende, cariño, porque tú eres Aries. Los Aries son alegres, carismáticos, decididos. Son personas que no tienen miedo a nada. Pero hay algo que está pasando. ¿No será que a lo mejor esa persona que te dice, tú eres un brujo, tú eres una bruja, tú me has hecho algo, no será que su propia conciencia está hablando de una forma inconsciente, cariño? Entonces, analiza bien la situación, Aries. Porque yo veo que tú no estás bien con esta persona, pero por algún motivo no le dejas. Por algún motivo perdonas. Por algún motivo de repente te pones una venda en los ojos, Aries. Tienes que reaccionar, corazón. Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras. Respuesta en el tarot egipcio, Aries. Vamos a ver. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1. La carta de la emperatriz es un sí, Virgo. Opción 2. La carta del diablo es un no, Capricornio. Vamos a ver qué te dice el tarot vidente de luz. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Aries. Me sale el mago. Algunos de ustedes puede ser que están lidiando con otro Aries o con personas de elemento fuego. Leo, Sagitario y el Aries. Esta persona quizás está dentro de tu trabajo, tus estudios o proyectos. Esta persona, cariño, no te mira directamente a los ojos. Algo está ocultando, ¿vale? Algo está ocultando. La carta de la Reina de Oros. Hay un grupo de ustedes que posiblemente, me dice Richard, hay una persona que tiene como un cargo, a lo mejor es tu jefe, tu jefa, o tiene más dinero, un poder adquisitivo alto. Esta persona, cariño, juega con esto. A veces se porta como muy frío con ustedes, muy distante con ustedes. Es como que está esperando tu reacción. O tú me dices, Richard, ¿será que ellos se sienten seguros o seguras porque tienen dinero? Sí, también puede ser el caso. Esta persona es mayor de 30 años, cariño. Puede ser que sea de rasgos mulatos, puede ser rubia, rubio, también da igual. Da igual. Esta persona está lo que es en su zona de confort. Entonces, quizás vive con su pareja, quizás vive con los padres. La carta del diablo. Capricornio, también puede ser cualquier otro signo. Físicamente están muy bien, cabello negro, alguno de ellos o de ellas, ojos claros, tatuaje. Es como que esta persona como que tú me dices, Richard, yo muchas veces he intentado alejarme, pero es como que caes otra vez en sus brazos, en sus garras, pero es por la parte pasional, mi querido Aries. Si te das cuenta, esta persona parece como que te tiene como un títere. Entonces, que no te sorprenda, mi querido Aries, que a lo mejor los brujos o las personas que están haciendo algún tipo de daño son ellos y no tú. Bendiciones, cariño. Haz caso de tu intuición. Tú tienes un poder oculto, pero solamente hace falta que tú recuperes otra vez tu poder y tu autoestima. Hasta la vista, cariño. Sé feliz.